Este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. 3 horas de conversaciones que acaban de concluir hace apenas unos minutos en Ginebra. Vamos a seguir mirando al caso Epstein, que golpea al Foro Económico Mundial, pero que hoy va a ser uno de los temas, uno de los puntos clave en Estados Unidos, con Hillary Clinton, que va a testificar en apenas unos minutos. Enseguida vamos a contarles también la última hora en este sentido. Vamos a mirar a un dron ruso que se acercaba al portaaviones más importante de Francia, al Charles de Gaulle, en un momento marcado por nuevos ataques masivos por parte de Moscú. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar mirando al Foro Económico Mundial, en concreto al que era hasta hace unos minutos su CEO. El presidente y director general del Foro Económico Mundial, Borch Brende, anunciaba su dimisión, según informaba este jueves el periódico más importante de Noruega. La medida se produce unas semanas después de que el foro iniciara una investigación independiente sobre su conexión con Jeffrey Epstein. Brand, quien se convertía en el presidente del Foro Económico Mundial en 2017, anunciaba su decisión en un comunicado después de las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que mostraban que el noruego tuvo 3 cenas de negocios con Epstein. También se había comunicado con el financiero por correo electrónico y mensaje de texto. Decía que tras una cuidadosa reflexión decidía dimitir como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Dice que su estancia ha sido profundamente gratificante y que agradece la increíble colaboración con sus colegas, sus socios y electores. Piensa que ahora es el momento oportuno para que el foro continúe su importante labor sin distracciones. Brende no mencionaba en ningún momento a Epstein. En una declaración separada, André Hoffman y Larry Fink, copresidentes del foro con sede en Ginebra, que organiza esta cumbre anual, decían que la revisión independiente realizada por un asesor externo sobre los vínculos de Brende con Epstein había concluido. Mientras tanto, la mirada está puesta en Ginebra, con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badir al-Busaidi. Revelaba este jueves que las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra se van a reanudar después de una pausa. El ministro señalaba que los negociadores han estado intercambiando ideas creativas y positivas mientras esperaban que se logren más avances. Horas antes, medios iraníes afirmaban que Washington y Teherán consideran las propuestas de la otra parte como un paso adelante. Mientras tanto, un alto funcionario del líder supremo iraní decía que no hay ningún obstáculo para alcanzar un acuerdo de inmediato, dado que el país se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares. Mientras tanto, están viendo la señal que nos llega en directo desde Ginebra con la delegación iraní, que ya ha partido. Se espera una pausa, se esperan más conversaciones en las próximas horas. Ahora mismo reunidos en Ginebra Estados Unidos y Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Omán destacaba una apertura sin precedentes y un espíritu constructivo con el que se están desarrollando estas negociaciones nucleares de hoy en Ginebra. Dice que se están llevando a cabo esfuerzos con determinación inquebrantable y espíritu constructivo en un contexto de apertura sin precedentes por parte de los negociadores. Hay ideas y soluciones novedosas e innovadoras, es lo que apunta la agencia estatal de noticias omaní. También destaca que se intenta fomentar condiciones que sean propicias al avance de las negociaciones, ya que se logre un acuerdo respaldado por garantías también para que sea perdurable en el tiempo. Mientras tanto, la tercera ronda de conversaciones indirectas sobre este programa nuclear que sigue teniendo lugar, que se espera en las próximas horas, sigue también dando lugar a choques diplomáticos. Escuchen las declaraciones por parte de Abbas Araghchi, también reprendido por parte de Marco Rubio. Estados Unidos e Irán siguen negociando, pero también siguen chocando. I'm going to Geneva this afternoon in order to have the third round of our talks with the U.S. team. And I think tomorrow Steve and Jared will be there. I think they're on their way there now, actually. And the president was very clear last night that he always prefers diplomacy. But I want you to understand, and everyone should know, that Iran poses a very grave threat to the United States and has for a very long time. They are in possession. A todo esto les contamos que Irán ha entregado a Estados Unidos una propuesta relacionada con un posible acuerdo nuclear mediante la mediación de Omán. Es lo que apunta la agencia oficial iraní IRNA. De acuerdo con este medio, la delegación de la República Islámica ha transmitido iniciativas que, en su opinión, eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán. Esto es lo que decía el presidente iraní. Masoud Pezeshkian dice que no quieren armas nucleares. میگه مثلا گفته که ایران باید اعلام بکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. اینو که ما مقام معظم رهبری اینو فرموده ما اصلا سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. فرق میکنه با من سیاستمدار بگم که ممکنه مثلا
حالا مثل ماها که اونجوری نیستیم سیاستمدارا راست نمیگن با آدما ولی ممکنه من تصور کنم من مثل اونای سیاستمدارم منم دروغ میگم ولی رهبر یه جامعه رهبر دینی یه جامعه که نمیتونه دروغ بگه وقتی ایشون اعلام میکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت یعنی نخواهیم داشت منم اگه بخوام به اون طرف برم نمیتونم داشته باشم از نظر اعتقادی Mirando a Ginebra, tras esta pausa, tras estas 3 horas de conversaciones, varios medios apuntan a que se van a retomar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán a eso de las 4:30. A las 5 se espera que el hombre que ven en sus pantallas, se espera que Donald Trump reciba un informe de inteligencia. Precisamente, asesores cercanos a Donald Trump consideran preferible que Israel lleve a cabo un ataque inicial contra Irán antes de que Washington inicie una campaña aérea a gran escala. Es lo que informa Político. Algunos asesores sostienen que sería políticamente más favorable que Israel actuara primero de forma independiente y que una eventual represalia iraní podría contribuir a consolidar el apoyo de la opinión pública de Estados Unidos a una posterior acción militar. Este planteamiento reflejaría el debate interno en la administración sobre el orden y las implicaciones de una posible escalada militar en la región en medio de las crecientes tensiones con Teherán. Hasta el momento la Casa Blanca no ha confirmado estas deliberaciones ni ha comentado la estrategia descrita en el informe. También vamos a mirar a los mensajes por parte de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, insistía en que Washington sigue prefiriendo una solución diplomática. Eso sí, advierte que Irán debe tomarse en serio estas conversaciones. The principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. También vamos a contarles que el US Gerald Ford ha sido avistado este jueves saliendo de la isla griega de Creta, es lo que se informa, navegando hacia el Mediterráneo Oriental. Se rumorea que este buque militar atracará en un puerto israelí en las próximas 24 horas, mientras Washington continúa incrementando su presencia militar en Oriente Medio. Estados Unidos ya ha desplegado otro portaaviones, el US Abraham Lincoln, en el mar Arábigo, junto con 3 destructores. Además, datos satelitales recientes indican que se han desplegado bombarderos estratégicos, aviones de vigilancia y de reabastecimiento de combustible en la base militar Diego García en el Océano Índico, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugería que podría usarse para atacar a Irán en caso de un conflicto. En Estados Unidos vamos a seguir mirando a J.D. Vance. Es que la tropa guardafrontera cubana mató este miércoles a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos, que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, es lo que informaba el Ministerio del Interior. El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales, indicaba que otras 6 personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como el comandante de la embarcación cubana en la que patrullaban. En total, 5 personas. Autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica. Yeah, so on the second thing, Marco briefed me about 15 minutes ago on it, but we don't know a whole lot of details, and so I'll defer to the White House to provide more updates as we get them. Certainly, a situation that we're monitoring. Hopefully, it's not as bad as we fear it could be, but can't say more because I just don't know more. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguraba que las autoridades del país norteamericano responderán en consecuencia tras la muerte de 4 tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla. Decía, vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencias, lo que apuntaba en declaraciones desde St. Kitts and Nevis, donde se encontraba con motivo de una reunión con líderes de la comunidad del Caribe. Y por cierto, se espera que Rubio hable a eso de las 7 de la tarde en España. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos indicaba que va a verificar lo sucedido de forma independiente, puesto que hasta el momento la mayor parte de la información procede de autoridades cubanas. Defendía que Washington sacará sus propias conclusiones sobre este suceso. Pendientes de Rubio y de este nuevo choque con Cuba, vamos a mirar a la respuesta por parte de Rusia. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este jueves que Rusia considera que la situación en torno a Cuba está en escalada. Dice que lo más importante es el componente humanitario y que los problemas humanitarios de los cubanos deben resolverse y nadie debe crear obstáculos. Añadía que es esencial que todos mantengan la moderación y se abstengan de realizar actos de provocación. Informaba el Ministerio cubano, el Ministerio del Interior, que una embarcación con bandera
de Estados Unidos ingresó a sus aguas y abrió fuego. Los guardias fronterizos respondieron al fuego matando a 4 personas a bordo. También les contamos que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, la secretaria de Estado Hillary Clinton, van a declarar entre este jueves y viernes frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del caso Epstein. Los Clinton van a declarar de forma telemática desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio en Washington. La primera en intervenir va a ser Hillary Clinton este jueves y Bill Clinton lo hará mañana, convirtiéndose de esta forma en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso. La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer, para que ambos expliquen sus vínculos con Epstein. Las declaraciones de los demócratas serán grabadas y se espera que las imágenes se hagan públicas más tarde. Vamos a mirar también a la inteligencia artificial, y es que los modelos lingüísticos más avanzados optaron por desplegar armamento nuclear en el 95% de las simulaciones de crisis geopolíticas. Es lo que revela un nuevo estudio publicado en New Scientist. El politólogo Kenneth Payne del King's College de Londres puso a prueba 3 modelos lingüísticos, OpenAI, Anthropic y Google, en juegos de guerra que recreaban disputas fronterizas, competencia por recursos escasos y amenazas existenciales a regímenes políticos. Las inteligencias artificiales jugaron 21 partidas y en la gran mayoría de los ensayos al menos un arma nuclear táctica llegó a ser utilizada. Ningún modelo eligió nunca rendirse ni acomodarse plenamente al adversario, por muy mala que fuera su posición. En el mejor de los casos reducían temporalmente el nivel de violencia. El tabú nuclear no parece ser tan poderoso para las máquinas como para los humanos. Al mismo tiempo también ponían en duda que alguien de forma realista vaya a entregar las llaves de los silos nucleares a las máquinas y dejarles la decisión. Para los expertos en los riesgos nucleares, como por ejemplo Tom Seo, de la Universidad de Princeton, estos resultados son motivo de alarma. El propio Seo piensa que esa apropiación de los modelos de inteligencia artificial a disparar un arma nuclear se explica no solo por el hecho de que carezcan de emociones y del miedo humano a apretar el gran botón rojo, sino también porque puede que no entiendan lo que está en juego del mismo modo que los humanos. Vamos a mirar también a Rusia para contarles que un dron ruso se ha acercado al portaaviones francés Charles de Gaulle, que se encuentra actualmente en Suecia. Es lo que informa el medio sueco SVT. El dron fue descubierto por las fuerzas de defensa suecas que iniciaron contramedidas. El portaaviones Charles de Gaulle es el centro flotante de la Armada francesa. Actualmente se encuentra en el puerto de Malmö, donde atraca para, entre otras cosas, un ejercicio estratégico. Se ha producido un grave incidente de seguridad en relación con la visita de este portaaviones a Suecia. Un dron despegó de un buque ruso cercano y se aproximó al portaaviones, es lo que está informando SVT. El dron fue descubierto por las Fuerzas Armadas suecas, que iniciaron una operación de interferencia contra él. Posteriormente desapareció del lugar. Aún no se sabe con certeza si regresó al barco ruso o se estrelló en el mar. El Charles de Gaulle es el portaaviones nuclear no estadounidense más grande del mundo, con una eslora total de poco más de 260 metros. Normalmente transporta a unos 2.000 marineros y militares, además de unos 30 aviones de combate. Precisamente vamos a contarles que Rusia atacó anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, 11 de ellos balísticos. Es lo que informaba en sus redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía que hubo destrozos en 8 regiones, muchas casas particulares y edificios de viviendas resultaron dañados. Por el momento decía que sabe de decenas de personas heridas a consecuencia de este ataque. El presidente ucraniano explicaba que una infraestructura gasística en Poltava, estaciones eléctricas en Kiev y en Dnipropetrovsk también han sido alcanzadas. En este sentido, seguimos mirando a la guerra en Ucrania para contarles que Polonia, miembro de la OTAN, ha desplegado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos. Las Fuerzas Armadas polacas publicaron en X que el avión había sido desplegado después de otro ataque masivo de Rusia contra Ucrania. Agregaba que los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar han alcanzado un estado de máxima preparación. Las Fuerzas Armadas polacas dijeron que los despliegues eran de naturaleza preventiva y tenían como objetivo asegurar el espacio aéreo y su protección, particularmente en áreas adyacentes a las zonas amenazadas. Las autoridades ucranianas decían este jueves que Rusia había lanzado un ataque combinado con misiles y drones en todo el país, apuntando a ciudades como Kiev, Kharkov, Zaporilla y Kryvyi Rog.
Pendientes de la guerra en Ucrania, mirando también a los mercados, hoy con los informes anteriores de que el misil se ha usado en combate. El desarrollo de este misil impulsó al entonces presidente Donald Trump a abandonar el tratado INF, que prohibía los misiles lanzados desde tierra con alcances superiores a 500 kilómetros. Rusia negó que el misil violara este tratado, aunque Washington argumentó que podía volar mucho más allá del límite permitido. La Fiscalía General de Ucrania declaraba en noviembre que un 9M729 disparado el 5 de octubre voló más de 1.200 kilómetros antes de impactar cerca de Lviv. Jeffrey Lewis, distinguido académico de seguridad global en Middlebury College, afirmaba que las imágenes realmente parecen mostrar este misil. Además de las marcas, los restos son similares a los de otros misiles de cruceros relacionados con el 9M729. Mientras tanto, vamos a contarles los mensajes por parte de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano rechazaba las afirmaciones sobre supuestos planes de Francia y de Reino Unido de entregar armas nucleares a Ucrania. Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли в Україні була ця зброя і коли не стала. Я думаю, що це підготовка і до зустрічей трьохсторонніх, це і тиск такий політичний. También vamos a mirar a Dinamarca. Vamos a contarles que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha anunciado este jueves que se van a celebrar elecciones legislativas el próximo 24 de marzo, en un intento por reforzar su apoyo en medio de la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia. A principios de enero, Donald Trump recuperó con más fuerza su interés por la isla ártica. Desde entonces, Frederiksen ha buscado movilizar a los líderes europeos y a sus socios de la OTAN frente a la obsesión del inquilino de la Casa Blanca. Unos esfuerzos que, según las últimas encuestas, han aumentado su popularidad tras el descontento público por el alza del coste de vida y las presiones sobre el estado del bienestar. La primera ministra socialdemócrata gobierna desde hace 4 años en coalición con el centro y la centro-derecha, representados por el Partido Moderado y el Partido Liberal. También hablamos de Hungría. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que habría violado el derecho comunitario atentando contra la libertad de expresión y de información con, dicen, el cierre desproporcionado de Club Radio, una emisora considerada independiente a las que autoridades de Budapest denegaron la renovación de la licencia de emisión, excluyendo a esta radio de un nuevo concurso público. En su resolución, el alto tribunal respalda la mayor parte de los reproches planteados por la Comisión Europea en 2021, cuando decidió llevar ante el TJUE la actuación del Consejo de Medios de Hungría por rechazar la solicitud de renovación de Club Radio, entendiendo que la negativa era desmedida y que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo húngaro eran muy cuestionables. El TJUE determina que la legislación húngara impone una denegación automática de la renovación en caso de infracciones reiteradas, incluso cuando sean leves o meramente formales. Según Europa, según el TJUE, esto vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el Marco Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Además, considera que la anulación de la oferta presentada por Club Radio en el nuevo concurso fue igualmente desproporcionada y contraria a los principios de transparencia y buena administración, en un contexto que viene marcado por este choque entre Víctor Orbán y Volodymyr Zelensky después del disparo, después de que varios drones cayeran en el oleoducto Druzhba, elevando la tensión entre el primer ministro húngaro y el presidente ucraniano. Europa está presionando, está chantajeando a Hungría. El 20º paquete de sanciones está parado, está frenado precisamente por la negativa de Víctor Orbán, y ahora Europa contraataca, chantajea a Hungría por supuestamente atentar contra la libertad de expresión. Y mirando a Europa y el caos que tenemos montado, vamos a hablar de Marine Le Pen. Afirmaba que no se va a postular a la presidencia el próximo año si un tribunal de apelaciones de París le ordena llevar una pulsera electrónica por el presunto uso indebido de fondos de la Unión Europea. Le Pen señalaba que espera que la Corte le absuelva en un veredicto clave previsto para el 7 de julio, una sentencia que podría frustrar sus ambiciones presidenciales. Decía que sabe muy bien que la decisión sobre esta candidatura no le corresponde a ella, es lo que apuntaba en el medio BFMT
Le Pen recurrió a un fallo de marzo de 2025 que le declaraba tanto a ella como a otros miembros de su partido culpables de malversar fondos del Parlamento de la Unión Europea en la contratación de asistentes entre 2004 y 2016, que presuntamente trabajaban para la formación en lugar de realizar tareas parlamentarias. Si es condenada, podría ser inhabilitada para ejercer cargos electos o tener que llevar un dispositivo electrónico de vigilancia, entre otras opciones. Decía Le Pen que está en manos de 3 jueces decidir si los millones de franceses que quieren votarla podrán hacerlo o no. Es lo que manifestaba tras el juicio de apelación de 5 semanas que concluyó a principios de mes. Dice Le Pen: pueden imaginar que si el tribunal sigue la sentencia del tribunal inferior que me condenó a llevar un dispositivo electrónico, no podré hacer esta campaña. Hablamos también de China, que habría enviado discretamente un gran dron militar desde la isla de Hainan en más de 20 ocasiones, usando señales que mascaraban su identidad como si se tratara de una aeronave extranjera. Los vuelos registrados sobre el mar de China meridional son interpretados como posibles pruebas de técnicas de engaño electrónico destinadas a confundir los sistemas de vigilancia y dificultar la identificación de activos militares en tiempo real. Los expertos señalan que este tipo de operaciones podría tener implicaciones significativas en escenarios de crisis, especialmente en áreas sensibles como el entorno de Taiwán, donde la ambigüedad en la identificación de aeronaves podría complicar la toma de decisiones y la respuesta de defensa aérea. Hasta el momento, autoridades chinas no han comentado públicamente sobre estos informes. También les contamos que Barry Polak, abogado principal de Nicolás Maduro, notificó ante el Tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el gobierno venezolano pueda pagar su defensa. En una carta al juez que dirige este caso de la justicia contra Maduro y fechado el pasado 20 de febrero, Polak explicaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro está interfiriendo en el derecho a la defensa de su cliente. La OFAC, encargada de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en este caso, pero 3 horas después la enmendó sin explicaciones, lo que indica el propio Polak en su escrito. Miramos también a México. El gobierno mexicano presentaba este miércoles la reforma constitucional en materia electoral que busca eliminar las listas plurinominales, reducir el coste de los comicios y el número de senadores, así como ampliar los mecanismos de democracia participativa. Este era el mensaje, esta era la propuesta por parte de Claudia Sheinbaum. Se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora. Eso es algo que en todas las encuestas, en todas las consultas, la gente dijo: no queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin pasar por el voto popular. Entonces, ¿qué pasa con la representación proporcional? Primero, ¿qué no tiene la reforma? No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país, de acuerdo con la votación que tienen en la elección. Solo que hay una cosa particular: todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Pendientes de la actualidad internacional, pero mirando también a los mercados, el foco está puesto en Bitcoin, remontando, resucitando en las últimas horas después de fuertes liquidaciones en las últimas semanas y con una teoría que se ha hecho viral en los últimos días, una teoría que apunta a una sola empresa, Jane Street, como responsable de muchas de las grandes caídas del mercado cripto, desde desplomes de Bitcoin hasta colapsos como Terra o FTX. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta narrativa? Jane Street no es una empresa del mundo cripto, es una de las mayores firmas de trading cuantitativo del planeta. Su función principal en los mercados no es apostar a que los precios suban o bajen, sino actuar como proveedor de liquidez, es decir, facilitar que siempre haya compradores y vendedores. La compañía sí tiene vínculos indirectos con el ecosistema cripto. Por ejemplo, Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos de las figuras clave en el escándalo de FTX, trabajaron como traders en Jane Street antes de fundar Alameda Research. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni de la SEC ha vinculado a la firma con el fraude de FTX. También
También se afirmaba que Bitcoin caía todos los días a la misma hora debido a la actividad de la empresa. Se hablaba de que eso de las 10 de la mañana siempre caía Bitcoin y siempre era por esta manipulación. Los movimientos repetitivos en algunas franjas suelen estar relacionados con rebalanceos de fondos, publicaciones de datos macroeconómicos o liquidaciones en mercados de derivados. Otro punto de confusión es su presencia en los ETFs de Bitcoin, como por ejemplo el de BlackRock. Jane Street actúa en muchos casos como participante autorizado, lo que le permite crear y rescatar participaciones del fondo para mantener su precio alineado con el mercado. Esto puede reflejar grandes posiciones en registros, pero no implica necesariamente que esté acumulando criptomonedas como inversión. En resumen, aunque Jane Street es un actor clave en la infraestructura financiera que rodea a los nuevos ETFs de Bitcoin, no existen pruebas públicas que le vinculen con manipulación del mercado o con los grandes colapsos del sector cripto. En mercados complejos, las explicaciones simples pueden resultar atractivas, pero no siempre reflejan toda la realidad. Mientras tanto, les contamos que Nvidia presentaba resultados anoche al cierre. La compañía batía récords de ingresos y beneficios gracias al tirón de la inteligencia artificial y además lanzaba previsiones optimistas. Unas previsiones que, por cierto, no llegaron a ser compradas por parte de los inversores que siguen poniendo en duda estos resultados y además esperaban mucho más. La compañía ganaba un 79% en el cuarto trimestre, acercándose a los 40.000 millones de dólares. En el conjunto del año, los beneficios aumentaban un 58% hasta los 116.997 millones. La compañía además también prevé unos ingresos de entre 76.440 millones y prácticamente 80.000 en el primer trimestre, también por encima de las estimaciones de Wall Street de 72.800 millones. El director ejecutivo Jensen Huang explicaba que la adopción de agentes por parte de las empresas se está disparando. Dice que sus clientes se apresuran a invertir en computación de inteligencia artificial y que las fábricas que impulsan la revolución industrial de la inteligencia artificial y su crecimiento futuro siguen siendo claves. La firma ha precisado que no ha contemplado ningún ingreso por computación del área de centro de datos en China dentro de sus perspectivas. Los mercados financieros dieron al principio la bienvenida a las cuentas que parecían alejar los temores en torno a una burbuja en la inteligencia artificial. Sin embargo, luego caían porque no terminan de comprar estos resultados. Siguen las dudas en torno a la inteligencia artificial, con Nvidia presentando unas estimaciones bastante optimistas, pero con los inversores que siguen muy atentos, sobre todo a la letra pequeña. Y a todo esto, en los próximos minutos vamos a contarles dato importante. En Estados Unidos esperan las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en una semana en la que, bueno, no tenemos muchos datos importantes, pero sobre todo resaltaba estas solicitudes iniciales de subsidio por desempleo que al final salen por debajo de lo esperado, 212.000 frente al pronóstico de 216.000 y el dato anterior de 206.000. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben prácticamente en 6.000 solicitudes, pero siguen subiendo menos de lo esperado. El pronóstico era de 216.000, pendientes sobre todo del sector del empleo en Estados Unidos, mirando también a estas dudas para la Reserva Federal con un Kevin Walsh que ya está a la vuelta de la esquina. Nosotros vamos a seguir mirando a la inteligencia artificial, pero vamos a mirar también a China. Vamos a contarles la última actualización en último modelo de DeepSeek. Nos va a contar enseguida todas las claves nuestra compañera Valeria Gómez. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida la